Invito a que me acompañen. Ya hace no sé cuánto hace que estamos con Eclesiastés, pero estamos recorriéndolo y ya estamos terminando, estamos como ya en la última etapa. Nos quedan creo que 3 estudios en Eclesiastés y ya estamos finalizando, así que vamos a leer la porción que nos toca hoy, que es el capítulo 11. Acompáñenme al capítulo 11, versículos 1 al 6. Luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude en esta mañana. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la introducción que nos dieron los hermanos, porque realmente nos enfocan a considerar ahora el hecho de que estamos delante de ti, Señor, y necesitamos tu consejo por medio de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo esté guiando este tiempo como lo ha hecho desde que comenzamos, a fin de que tus hijos sigan creciendo y siga siendo formada la imagen de Cristo en ellos. Padre, y si es también tu voluntad, Padre, tú obres en los corazones de aquellos que no creen todavía para salvación. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro idioma hay siempre muchas palabras que usamos, un montón de palabras que usamos. Nos encanta hablar algunos, y usamos palabras incluso que las usamos en forma indistinta, que no sabemos realmente diferenciarlas. Ya la otra vez lo vimos en uno de los estudios pasados acerca de que no es lo mismo mirar que observar. Lo vimos con un ejemplo ahí de Sherlock Holmes, que le decía a Watson que pueden mirar unas escaleras, pero él sabía, porque había observado, él sabía qué cantidad de escalones había en esa escalera. Mirar y observar, a veces lo usamos indistintamente. Otra palabra que usamos en forma a veces de la misma manera es riesgo y peligro. Riesgo y peligro. El riesgo, por definición, es la posibilidad de pérdida, daño o incluso peligro, o sea, se incluye el peligro por consecuencia de una decisión. La posibilidad de pérdida, daño o incluso peligro a consecuencia de una decisión. Mientras que el peligro es el potencial de daño o pérdida resultado de algo externo. A ver si se entiende. De alguna manera el riesgo es algo electivo, algo que elijo arriesgarme, mientras que el peligro muchas veces depende de factores externos a uno, y no es por decisiones propias. Vivimos, lo dijimos en otros estudios, vivimos en un mundo peligroso, lleno de incertidumbres, pero muchas veces en este mundo peligroso y lleno de incertidumbres tenemos que tomar riesgos necesarios y a veces comunes para vivir. Hay hombres, por ejemplo, hay hombres de negocios que hacen estudio de mercados y toman riesgos para su emprendimiento. Hay personas que evalúan ciertas cosas y toman ciertos riesgos para proyectar el año. Y así, en el plano de la vida del creyente incluso, dijimos hace unas semanas que vivimos en un mundo peligroso, lleno de incertidumbre, y ahí tenemos que tomar riesgos. A veces, en medio de esos riesgos, es tentador preguntarse si vale la pena
seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer como cristianos. Si vale la pena seguir orando, por ejemplo. Orar es un riesgo, porque usted se está arriesgando a recibir una respuesta que no es la que esperaba, se está arriesgando a no recibir respuesta. Son riesgos, y a veces uno se pregunta, ¿vale la pena orar? ¿Vale la pena meditar en la palabra? ¿Vale la pena tener comunión con los hermanos? ¿Vale la pena? Es un riesgo, todo es un riesgo necesario. ¿Vale la pena? A veces no vemos realmente si Dios está haciendo algo o no. Es un riesgo, son riesgos que tomamos. Si no le ha pasado, es muy posible que le pase en algún momento de la vida, porque ahí está nuestro corazón engañoso, luchando, y no podemos. Sin embargo, en algunos momentos Dios permite que veamos atisbos de su obra en nuestras vidas, en la vida de los hermanos. A veces sí lo podemos ver. Tomamos el riesgo entonces de seguir sirviendo al Señor. Es un riesgo. Es un riesgo porque nunca se sabe. Nunca se sabe lo que realmente Dios puede hacer. No lo sabemos. Y es una realidad. Cuando no sabemos de qué manera Dios va a usar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para hacer avanzar su reino, debemos seguir orando. Debemos seguir sirviendo. Debemos seguir esperando en el Señor. Porque es lo que nos manda. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un riesgo, pero no es en vano. No es en vano. Y Salomón acá en Eclesiastés adopta esta perspectiva diciéndonos que tenemos que vivir con audacia, con valor, sin dejar que las incertidumbres de la vida o los peligros de este mundo nos impidan arriesgarnos por fe para la gloria de Dios. La mejor parte de la sabiduría espiritual, que es muchas veces lo que menciona Salomón acá en Eclesiastés, la mejor parte de la sabiduría espiritual no es la cautela. Muchas veces pensamos que, sabiduría espiritual es ser cauteloso. No siempre es la mejor parte, sino la valentía del hombre de fe por medio de Cristo. La mejor parte de la sabiduría espiritual es esa valentía por medio de nuestro Señor. Como no sabemos entonces lo que Dios va a hacer, el creyente tiene que trabajar con audacia y con sabiduría en el temor de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje de hoy. Como no sabemos lo que Dios va a hacer, trabajemos con audacia, con valor, con sabiduría en el temor de Dios. Por eso titulamos el estudio de hoy Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y de hecho es algo que se repite en el pasaje. No sé si le prestó atención a esa frase. No sabes. No sabes esto, no sabes aquello. No sabes. Y nuestro primer encabezado es que nunca sabes los resultados. Versículos 1 y 2. Nunca sabemos los resultados finales. Eclesiastés acá comienza esta parte con dos versículos que a simple vista generan, o por lo menos a mí me generaron cierta confusión. Muchas veces traemos un bagaje de las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida de fe y que quizá no es claramente entendible. ¿A qué se refiere Salomón cuando dice: echa tu pan sobre las aguas? Es medio raro, y yo me imagino la imagen literal y directa. Imagínese. Me imagino tirando unas ayuyas o unas flautas de pan en el Chimehuín, acá en el río, y viendo cómo flota el pan, yéndose quizá por la corriente, sin saber si alguien lo va a agarrar o no. Imagínese, echa tu pan sobre las aguas. A mí se me viene esa imagen. Y de hecho, si alguien encuentra ese pan, ¿quién va a querer un pan mojado que después de muchos días posiblemente hasta tenga moho? No sé. Es rara la imagen. Quizá la mejor opción sería, guardarlo
frizarlo, y bueno, en ese momento no había freezer, pero cuidarlo de otra forma. Echa tu pan sobre las aguas. No sé. Claramente si habla del sustento, que es el pan, y después habla de las posesiones materiales, porque habla de repartir, versículo 2. Pero ¿qué está queriendo aconsejar Eclesiastés acá? ¿Qué está queriendo decir? Posiblemente una buena obra espontánea que no tiene garantía de reciprocidad, de devolución. Posiblemente. ¿Por qué? Porque muchas veces se cosecha lo que se siembra. Recuerde que acá Eclesiastés son consejos de sabiduría, no son promesas. ¿Sí? No es una promesa que echa tu pan sobre las aguas y lo vas a recoger. No es una promesa, sino es un consejo. ¿Cuál es el consejo que nos quiere dar Salomón acá? De hecho, un consejo similar, el Señor Jesucristo en Lucas 6:35 nos da un consejo similar y dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es así, Dios obra de esa manera. Y esta imagen de el pan en las aguas, para algunos comentaristas, es un tema filantrópico, es un tema de ayudar a la gente, de una obra desinteresada, de ser generoso. Está esta misma idea acá en el versículo 2, cuando dice de repartir generosamente a 7 y aún a 8. 7 era un número perfecto para el hebreo, y 8 era como una exageración, decir, bueno, dale a 7 y aún a 8. O sea, da más de lo que parecería. Sin embargo, hay otros que piensan que habla de una industria prudente en el negocio de la agricultura. Y es interesante porque en algunas llanuras que estaban al lado de los ríos, la gente sembraba en esos lugares y obviamente la cosecha era el resultado de varios días, pero era un lugar fértil, un lugar oportuno. Otra mirada sobre esto es lo que se hacía con el comercio internacional. Recuerde que en esa época no había trenes, no había los medios de transporte que tenemos nosotros hoy, había barcos. Entonces, el grano u otros productos eran enviados al mar, echados al agua. No literalmente, sino enviados al mar a través de estos transportes, y se esperaba que los barcos regresaran entonces con la mercancía del extranjero. Eso pasaba. Por lo tanto, encontrarlos después de muchos días era recibir esta recompensa que se obtiene de asumir este riesgo de una inversión inteligente. E incluso algunos consideran que esto de repartir a 7 y aún a 8 era considerado como repartir a 7 barcos y aún a 8 por los peligros que había. En el Mediterráneo a veces era complicado. Si había algún viento euroclidón, como habla Hechos, un viento huracanado, un viento complicado, podía derribar los barcos y entonces se perdía la mercancía. Y entonces había que arriesgarse. Y si no se arriesga, no se gana. Sea que hable acá Salomón de generosidad, sea que hable de esta prudencia o inteligencia en el trabajo, o bien el hecho de asumir riesgos invirtiendo en forma inteligente, el punto es el accionar. El accionar con audacia, el accionar con valor, con sabiduría, en el temor de Dios, porque todo Eclesiastés está a la luz de eso, del temor de Dios, reconociendo que no sabemos lo que Dios va a hacer. No sabemos. Y en el plano espiritual, lo que invertimos en el reino de Dios, nuestro tiempo, nuestros talentos e incluso nuestros bienes, etcétera, nunca se desperdician en las manos de Dios. Y eso uno lo tiene que saber. Y esto quiero aclarar porque quizás suena un poco a evangelio de la prosperidad. Dale a Dios que Dios te va... No, nada de eso. ¿Por qué? Porque muchas personas van a usar este tipo de pasajes y van a abusar, mi hermano, de su generosidad. De su generosidad en el tiempo, de su generosidad en los talentos, de su generosidad incluso en los bienes. Y tenga cuidado con eso. Esto es no entender la naturaleza de la obra de Dios, no entender la naturaleza de la iglesia. Y uno tiene que frenar ahí.
Eso es predicar otro evangelio. Y predicar otro evangelio, Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 1, que es digno de maldición. Eso es otro evangelio. Acá cierro el paréntesis. El primero de muchos. Todo lo contrario a eso. El evangelio bíblico es más que una ocasión. Es más que esto de abusar de la generosidad. El ejemplo lo tenemos en Cristo. En Cristo. En Efesios 5:2 dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, de alguna manera, si uno quisiera usar ese término, invirtió su vida. No solamente su tiempo, no solamente su talento. Él dio su vida. Entonces, echa tu pan es riesgo en decisiones que tomamos en un mundo lleno de peligros y de incertidumbres. Tomamos riesgos y es necesario tomar riesgos. Ahora vamos a ver por qué. Pero el versículo 2 dice, y habla de eso, y sigue esta línea de pensamiento, y habla de los riesgos, pero no los riesgos que son hechos en forma necia. No habla de eso, sino con sabiduría. Hay que tomar riesgos. A veces hacerlo en forma necia o insensata y sin búsqueda del consejo de Dios es sencillamente el camino al desastre. Hay gente que es muy arriesgada, pero sin pensar, sin temer a Dios. Y eso no está bien. De hecho, ya en Eclesiastés nos ha hablado en capítulo 7, versículo 13 y 14, que miremos la obra de Dios, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, tenemos que detenernos, mirar la obra de Dios, considerar que Dios permite días buenos, días malos en nuestra vida para que nos detengamos y reflexionemos. Porque ese es el objetivo de Eclesiastés, que el ser humano se detenga y piense, que no es algo común y menos en esta época. Reflexionar delante de Dios, pero no quedarnos en forma contemplativa y bohemia en un cristianismo así, contemplativo, sino arriesgarnos. O sea, hay un paso que hay una acción que dar. Muchas veces, ante la posibilidad de equivocarnos, la posibilidad del desastre, ante lo que dijimos, la incertidumbre de la vida, los peligros en este mundo, que son realidades, no podemos ser ingenuos, son realidades. Vivimos en un mundo caído y hay peligros. Pero, ¿cuál es nuestra tendencia? A asegurarnos. Esa es la tendencia nuestra, asegurarnos. Tenemos ese instinto de atesorar en previsión de la escasez. Y no estoy hablando solamente de cuestiones materiales. Atesoramos tiempo, atesoramos cuestiones materiales, atesoramos nuestros dones y talentos, por si acaso. Pero tanto el versículo 2 como luego el Nuevo Testamento se nos habla de no aferrarnos a las cosas. No aferrarnos a las cosas. El Señor en Mateo 6 nos recuerda que nuestro Padre Celestial cuida de las aves. Vamos un segundo a Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, versículo 25. Viene hablando en el 24 de que es imposible, o sea, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y aborrecer a otro, etc. No podés. Y está hablando de un siervo, de un esclavo. Un esclavo en esa época no podía tener dos señores, era imposible. O alguien lo había adquirido u otro lo había adquirido, pero no se podía tener dos señores. Por tanto, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, etc. No es la vida más que el alimento. Versículo 26, mirad las aves del cielo, considerad las aves del cielo. Eso es mirar. Que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta, etc. Versículo 29.
28, perdón, y por el vestido. No se preocupen por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que es la hierba del campo. Cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios provee, pero nosotros tendemos a asegurarnos y nos afanamos. Y de alguna manera, como dice ahí el Señor, llegamos al punto de vivir como los incrédulos. Porque dice, los gentiles buscan estas cosas. Tremendo. Afanarse. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso implica, mi hermano, implica riesgos. Implica riesgos. Orar sin saber la respuesta es un riesgo. Es un riesgo. Servir a otros sin esperar nada a cambio es un riesgo. Es un riesgo que hay que tomar. Dar la vida por el Señor, que dio su vida, es arriesgado. Claro que sí. Es arriesgado así. Entonces, como no conocemos los resultados, porque no los conocemos, tampoco sabemos, si ese es nuestro segundo encabezado, no sabemos las condiciones ideales. Nunca sabes las condiciones ideales para actuar. No lo sabemos. No sabemos cuáles son el momento perfecto. Aunque sí sabemos ciertas cosas, hay patrones en la vida que sí las sabemos, pero no sabemos cuál es la condición ideal. Pero hay patrones que no cambian. Y fíjese, el versículo 3 da este ejemplo de las nubes y el árbol. Muy interesante. Cosas que conocemos y ejemplos de cosas que no cambian. Cosas que no cambian. Cosas de las cuales tampoco tenemos el control. Los que trabajan en parques nacionales saben que hay veces que no tenemos control del fuego. Estaba viendo los incendios en Cholila. Tremendo. Y hay veces que la naturaleza es tremenda. Así también el deseo de la lluvia, ¿no? Que estamos viendo capaz de mañana llueve. Bueno, ¿por qué? Porque vimos las nubes y vimos que vienen cargadas con agua. Y bueno, y decimos, va a llover. Pero no tenemos el control. Y acá imagine de nuevo, y lo menciona ahí, al agricultor mirando las nubes y mirando el árbol. ¿Sí? Él no puede cambiar nada de eso. Entonces la naturaleza nos da ciertas certezas innegables, ciertas cosas que no cambian. Si las nubes que vienen del Mediterráneo vienen cargadas, entonces eso es lluvia segura. Y así como el árbol que cae a uno o al otro lado, eso no lo podemos cambiar. ¿Ha intentado enderezar un árbol? No, ni lo intente, porque ya está. Si no se le puso un tutor en el momento que empezó a crecer, creció así y ya está. Eso no lo podemos cambiar. El problema ante estas certezas es que muchas veces buscamos o exigimos más certeza de la que nos conviene. Buscamos, y eso habla del versículo 4. Versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Lo único que el agricultor puede controlar es cuándo va a sembrar. Eso es lo que está diciendo acá Eclesiastés. Cuándo va a sembrar sus semillas y cuándo va a recoger la cosecha. Pero este hombre, fíjese, se queda ahí parado, observando el viento, las nubes, pero sin cultivar el campo. La implicación es que está tratando de adivinar cuándo puede arrojar con seguridad su semilla. Eso es lo que está planteando acá. ¿Cuándo va a cosechar su grano? Está esperando el clima perfecto, el momento ideal. Y está ahí observando las nubes y no hace nada. Y esperar esto significa que puede que nunca llegue y que nunca se siembre y obviamente nunca se coseche. Y está ahí observando.
Es decir, que nunca se haga nada. Nada. Un autor, Crenshaw, que en su comentario dice: el individuo excesivamente cauteloso está destinado a fracasar, ya que las condiciones óptimas pueden nunca materializarse. La previsión y la acción oportuna son importantes, pero la planificación demasiado meticulosa para lo incalculable puede paralizar la iniciativa. Claro, de golpe nos quedamos congelados. Por lo tanto, mi hermano, no debemos dejar que lo desconocido, porque muchas veces repite Eclesiastés, no sabes, pero no debemos dejar que el no saber, lo desconocido nos paralice. Algunas personas se paralizan por miedo, o lo dejan para más tarde. En lugar de hacer lo que saben que deberían hacer, siguen poniendo excusas, siguen posponiendo las cosas. Siempre hay alguna excusa para retrasar. Quizá mañana haga mejor tiempo, dice este hombre que está observando ahí las nubes y está esperando el momento ideal. Quizá mañana mejor tiempo. Nosotros tenemos una frase sobre las dietas. Bueno, el lunes empiezo. ¿Cuál lunes? Preguntamos siempre, ¿cuál lunes? Y bueno, y así dejamos y posponemos. Y mientras sigamos pensando de esa manera, nunca vamos a conseguir nada. Nunca. En el momento de la siembra, y ese es el ejemplo acá, siempre existe la posibilidad de que el tiempo siga seco. Porque no sabemos, nunca. O que la semilla después que sembramos en ese tiempo seco se marchite y muera. También en el momento de la cosecha no sabemos si va a venir una tormenta que complique las cosas y cuando caiga la tormenta se lleve todo el grano. No sabemos. En la vida, mi hermano, y eso es lo que plantea Eclesiastés, no hay garantía de nada. No hay garantía de nada, porque vivimos en este mundo caído y entonces no hay garantía de nada. El pecado ha trastocado todo lo normal que en el Edén sí era normal. Porque en el Edén era todo ideal, ahí sí. No había pecado, el Señor estaba ahí caminando con Adán y Eva, tenían los frutos, crecían los árboles, estaba todo perfecto. Pero mi hermano, vivimos en este mundo debajo del sol, eso es lo que plantea Eclesiastés. Y estamos en este mundo trastocado. Por eso en Eclesiastés 9:11 dice, el tiempo y el azar nos suceden a todos. 9:11 en Reina Valera dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Pueden pasar accidentes, nunca se sabe. Sin embargo, dice el predicador, como nunca sabemos, tampoco nunca vas a cosechar si nunca siembras. Es así. No solamente desconocemos la obra de Dios, sino que tampoco nos podemos quedar en forma pasiva esperando el tiempo ideal. En lugar de mirar el viento, en lugar de mirar las nubes, imaginando todas las dificultades o esperando circunstancias mejores, deberíamos intentar hacer lo que podamos con lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿Qué le ha dado el Señor en su vida? ¿Qué bendiciones tiene en su vida? Bueno, intente lo mejor para el Señor, en el temor del Señor. No espere el tiempo ideal. No espere el tiempo ideal, porque posiblemente nunca llegue en este mundo caído. En lugar de esperar esas condiciones ideales, haga lo que sea para obedecer al Señor. Para obedecer al Señor, siendo fiel en lo poco, en lo que sabemos que tenemos que hacer. Sea fiel en eso. Sirva al Señor, muestre misericordia al que necesite misericordia. Hágase amigo de ese vecino que a veces no nos bancamos, ese vecino incrédulo. Ore por él, hable del Señor, para que el Señor lo guíe, para presentarle el Evangelio, hágalo. Pues eso es lo que el Señor le ha dado en sus manos. Pero haga lo que haga, mi hermano, y esto es importante, no use, porque siempre entra el tema de la soberanía de Dios, no use la doctrina de la soberanía de Dios como una excusa, no use las dificultades inciertas de la vida
como una excusa para no hacer nada. Arriésguese, arriésguese, arriésguese. ¿Por qué? Y es nuestro último encabezado. Porque nunca sabes el obrar de Dios. Nunca sabes el obrar de Dios. Aún así aproveche. No sabemos los resultados, no sabemos las condiciones ideales para actuar y en definitiva no sabemos el obrar de Dios, cómo Dios obra en nuestra vida y en la vida de los demás. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades y actuar. Aprovechar las oportunidades y actuar. Salomón comenzó hablándonos de echar el pan, de dar, de repartir, aunque no sepamos qué bendiciones o desastres nos aguardan en el futuro. Después nos advirtió de lo que va a ocurrir si nos negamos a actuar, como este agricultor que mira el tiempo, pero nunca cultiva. Y ahora en el versículo 5, acá usa una analogía para recordarnos el poco conocimiento que tenemos en comparación con Dios. Muy poco conocimiento. Impresionante. Y esto prepara para el consejo final del versículo 6, que básicamente repite lo del versículo 1 y 2. Aquí entonces está la analogía, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así ignoras la obra de Dios. Acá la palabra viento, que en hebreo es ruach o ruaj, según como mi pronunciación del hebreo no es muy buena, en la lectura simple, así llana, es viento. ¿Sí? La traducción es viento, no hay... Pero es el mismo término que se usa en el Antiguo Testamento para espíritu. De hecho, si uno recuerda en Juan 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice que el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y usa la misma palabra, ruaj, el viento, o el Espíritu. La versión en inglés, la versión estándar inglesa, lo traduce este versículo 5 como: no conocéis el modo en que el Espíritu llega a los huesos en el vientre de una mujer encinta, así tampoco conocéis la obra de Dios, que todo lo hace. Entonces, si se traduce viento llanamente, tenemos dos analogías, junto con la formación del bebé, la del viento y la formación del bebé. Pero el sentido y el punto de Eclesiastés no cambia, sea cual sea el sentido de la traducción. El sentido y el punto no cambian. No entendemos la obra de Dios. Ese es el punto del versículo. No entendemos la obra de Dios, que todo lo hace. Pero es igualmente probable que se hable de esta analogía sola, es decir, la formación de la vida en el vientre de una mujer, lo que incluye primeramente la venida del aliento de vida que Dios provee. Impresionante, es tremendo. Es tremendo. Imagínense a Salomón escribiendo esto. ¿Por qué? Porque en la actualidad obviamente tenemos el avance de la tecnología y la ciencia y sabemos un montón de cosas que lamentablemente Salomón no sabía y que escribe ahora, pero igualmente son cosas que no dejan de asombrarnos. Cómo se forma un bebé en el vientre de la madre, una persona dentro de otra persona. Es impresionante. Cuanto más sabemos, más nos asombramos. Porque ¿quién puede explicarme cabalmente, razonablemente, cómo la vida de un alma anima la carne, la sangre y los huesos? ¿Cómo es eso? No sé. Bueno, así no sabemos la obra de Dios. Así no sabemos. El salmista en el Salmo 139 se sorprende. Es un salmo conocido que habla justamente de eso. 139, versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy sorprendido. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Es tremendo. A ver, que alguien me explique, a ver, una persona creciendo dentro de otra persona, es increíble. Bueno, Salomón usa estos misterios del vientre materno como una analogía de todas las demás maravillas que están más allá del pensamiento humano. Más allá del pensamiento humano. Los misterios de la creación, los misterios de la providencia de Dios. Todo el universo está lleno de misterios. Todo el universo está lleno de misterios. Desde el interior del átomo hasta la estrella más lejana en el espacio. Todo y todo lo que hay entre medio, ¿no? El hombre no para de seguir descubriendo cosas y se asombra. Impresionante. ¿Por qué? Porque no sabemos la obra de Dios. No sabemos la obra de Dios. No sabemos qué va a hacer Dios a continuación. ¿Usted lo sabe? No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar esta tarde. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos cómo es la obra de Dios. No sabemos los planes futuros. Es una gran incertidumbre. Pero una cosa sí sabemos, y Eclesiastés nos dice, que Dios hace todas las cosas. Y eso es seguro para el creyente. Dios hace todas las cosas. Nada en este mundo está fuera del control de Dios. Saber que las tormentas, que los vientos, que el crecimiento de un árbol para un lado, para otro, que el cultivo de la tierra, que el aliento de la vida para los bebés, Dios lo hace. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Eso es, en medio de la incertidumbre, la providencia de Dios le da al creyente estabilidad. Por eso el Señor es mi roca, porque Él hace todo y en Él estoy completamente seguro. Saber que hace todo nos da la firmeza y el valor para trabajar fielmente. Eso me empuja, digo, bueno, si Él lo hace todo y Él controla todo, estoy seguro en Él. Y eso puede darnos la audacia, el valor de tomar riesgos en el temor de Dios. Ahora sí puedo tomar, conociendo su providencia, puedo tomar estos riesgos. Eso nos quita de alguna manera la tensión, porque muchas veces vivimos como tensionados, y nos ayuda a actuar muchas veces, aunque no tengamos la certeza absoluta para actuar. Y estos grandes misterios nos llaman también a la humildad. Cada vez que nos encontramos con algo que solo Dios conoce, se nos recuerda que Él es Dios. Él es Dios y no nosotros. Él es Dios. Humildad. También es una llamada a la fe. Cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, podemos confiar. Podemos confiar en que Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe y tiene certeza. Y ahí hay seguridad, hay fe en el creyente. Pero el predicador también utiliza estos misterios como una llamada a la obediencia fiel. Por eso el versículo 6 leemos, dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, sembrá la semilla, no seas perezoso, hacé. ¿Por qué? Porque no sabes. Porque hacé parece una contradicción. Hacé porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. No sabemos. Nos llama, nos insta Eclesiastés entonces a trabajar con audacia, con valor, con sabiduría. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios va a hacer. No sabemos, y entonces sí puedo trabajar en el temor de Dios y arriesgarme. Esa es la idea del pasaje. Finalizando, algunas personas, y ya lo dijimos, utilizan estos misteriosos caminos de Dios como una excusa para renunciar a sus responsabilidades. Mucha gente usa la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¡Pum! Y se tiró en la cama paraguaya. ¡Pum! O para frenar su testimonio, o para frenar su crecimiento. Si Dios es soberano, dicen, sobre todo lo que hay en el universo, incluido lo que va a ocurrir en el futuro,
¿Para qué molestarse? ¿Para qué, si Dios tiene el control de todo? ¿Para qué me voy a molestar? Pero acá Eclesiastés enseña lo contrario, si se dio cuenta. Puede ser cierto que, como titulamos el estudio de hoy, nunca se sabe, pero también es igualmente cierto que nunca vas a cosechar si nunca sembrás. Nunca va a haber una cosecha. Aunque no estés completamente seguro, así, de lo que va a funcionar, aunque no caigas en el pragmatismo, hay una cosa segura, que Dios sí sabe de todo lo que Él está haciendo. Hay que trabajar duro para el reino de Dios. Intentá todo lo que puedas para servir al Señor, para servir a Cristo en un mundo que necesita desesperadamente de los cristianos, que necesita desesperadamente del Evangelio, aunque lo rechace. La única solución para la caída de este mundo es el Evangelio. Las cosas van a seguir avanzando como van a seguir, pero nuestra responsabilidad es esta. Entonces trabaja duro desde la mañana a la noche, aprovechá al máximo el tiempo, ofreciéndole a Dios un día completo de trabajo. Ofrecele a Dios un día completo de trabajo. No limites, y eso es grave, mi hermano, no limites tu cristianismo a este día domingo. Tu cristianismo no es solamente el domingo, que de hecho lo disfrutamos, nos gozamos, nos alegramos de cantar juntos, pero no se limita al domingo, no. Y luego que te esfuerces, déjale a Dios los resultados, porque es Dios el que hace todas las cosas, sabiendo que Dios va a usar tu esfuerzo de la manera que Él crea conveniente. Que Él crea conveniente. ¿Para qué? Para que el fin último se cumpla, que es darle gloria a nuestro Dios. No sabemos los resultados, no sabemos cuáles son las condiciones ideales para actuar, y muchas veces no sabemos lo que Dios ha dispuesto en sus planes providenciales, no lo sabemos, pero actuamos, como dice el antiguo himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, pero la iglesia constante ha de ser, ¿no? Firmes y adelante, firmes. La exhortación práctica acá de Salomón es a sembrar la semilla, pero no solo para los agricultores, obviamente. Se aplica a muchos ámbitos de la vida, y la Biblia usa mucho esta imagen de la siembra y la cosecha para hablar de lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios. Jesús contó una parábola, y con esto voy terminando, sobre un agricultor que sembró. El sembrador salió a sembrar, lo recuerda ahí en Marcos capítulo 4. Y de todas las cosas que debemos sembrar, lo más importante en la vida del creyente es sembrar la palabra viva de nuestro Dios. Eso es algo fundamental. Y la sembramos no solamente cuando la predicamos, sembramos la palabra cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la memorizamos para nosotros mismos, escuchando la voz de Dios. Eso es sembrar la palabra también. Sembramos la palabra cuando se la enseñamos a nuestra familia. Sembramos la palabra, más allá de los resultados, la sembramos. Sembramos la palabra cuando regalamos una Biblia a alguien o utilizamos un versículo sencillo para un amigo que necesita conocer a Cristo. Sembramos la palabra cuando la llevamos a la cárcel, al hospital, al colegio. Sembramos la palabra. Sembramos la palabra cuando apoyamos una predicación bíblica sólida en algún lugar, en nuestra congregación local, en misiones, en ministerios que difunden el Evangelio, que llevan la palabra en otros lugares. O sea, no hay una única manera de compartir el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Hacerlo de todas las formas posibles. De todas las formas posibles. No hay una manera. Y a veces nos preguntamos acá, en este punto, si vale la pena. Si vale la pena. Jesucristo es el Señor de la cosecha, que va a llegar a su debido tiempo. Él va a hacer la cosecha. Y esto fue cierto en su propia vida de nuestro Señor, en su ministerio. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere,
da mucho fruto, ahí en Juan 12. Jesús estaba hablando acá de su propia muerte en la cruz, de su entierro y de su resurrección. Y no fueron solo palabras las que Jesús sembró, ¿se da cuenta? Él sembró su propia vida cuando dio su sangre en la cruz por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo. Entonces, la cosecha evangélica de su obra es el perdón y la vida eterna para todos los que creen en Él. Es tremendo la obra de nuestro Señor. Jesús no ofrece esta gracia en porciones de a 7 o a 1 a 8. Lo ha ofrecido a millones y lo sigue ofreciendo a aquellos que reconocen su indignidad, su condición. Y lo hace a través de la iglesia, a través nuestro. Entonces, los cristianos somos enviados a continuar esa labor de nuestro Señor. Padre, así los envío, como tú me enviaste. Así los envío. De la misma forma, ¿cómo? Arriesgándose. Qué riesgo que tomó nuestro Dios al enviar a su Hijo, pero Él sabía, y Él hace todas las cosas. Él sabía. Seguimos sembrando porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Actuamos confiados en el obrar misterioso de Dios. Dios obra misteriosamente. Ahora sí, termino contándoles una historia de conversión. Me encantan las historias de conversión y no siempre les menciono alguna. La conversión de Luke Short, un británico que se convirtió a la tierna edad de 103 años. Luke Short estaba sentado bajo un árbol en Virginia, en Estados Unidos. Se había mudado a Virginia, Estados Unidos, cuando recordó un sermón que había oído predicar al famoso puritano John Flavel. Y al recordar el sermón, Short pidió a Dios que perdonara sus pecados en ese momento mediante la muerte y resurrección de Cristo. 103 años. Vivió 3 años más. Solamente 3 años más. Y cuando murió, en su lápida estaban inscritas estas palabras: aquí yace un bebé en gracia de 3 años. 3 años de edad, que murió, según la naturaleza, a la edad de 106 años. Pero acá está la parte notable de la historia. El sermón que recordaba este hombre había sido predicado por Flavel 85 años antes. En Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos. En Inglaterra. O sea, habían transcurrido casi un siglo entre el sermón de Flavel y la conversión de Short. Un siglo entre la siembra y la cosecha. ¿Se da cuenta? Echad pues vuestro pan sobre las aguas. Arriesgate. ¿Qué vas a perder? Arriesgate. Da una porción a 7, a 8. Por la mañana sembrá la semilla. Y al atardecer no retengas tu mano. Lo que Dios hará nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero nunca cosecharás si nunca siembras. Nunca se sabe. Pero no dejes de cosechar. Vamos a orar. Oh nuestro Padre, alguien en obediencia a tu palabra actuó
en nuestras vidas y usaste a esa persona para darnos a conocer el Evangelio. Gracias porque alguien posiblemente acercó una Biblia a nuestras vidas y nos dio a Cristo. Es tremendo pensar, Señor, de qué manera misteriosa, providencial actuaste y lo sigues haciendo así con tus hijos. Y te pedimos perdón, te pido perdón por la pereza, por la cobardía que muchas veces me excusa de mis obligaciones. Señor, no hay excusa. Perdón por no arriesgarme cuando tu Hijo dio hasta la última gota de su sangre por amor a la iglesia. Padre, conociendo entonces tu poder y que la salvación es tuya, perdónanos por no obedecer el mandato de ir y sembrar. Señor, renueva en nosotros el ánimo, el coraje que hemos visto por medio de estas exhortaciones. Ayúdanos esta semana, porque tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que no tengamos ya vergüenza en nosotros, sino que la única vergüenza que tengamos sea el pecado de desobediencia a tus demandas, Señor. Eres nuestro Señor. Que podamos participar de tus aflicciones por el Evangelio, según, como dice Pablo, según tu poder, oh Dios, poder que santifica a tu iglesia por medio de tu palabra y poder que puede salvar a pecadores aún en medio de esta reunión, Señor. Te rogamos, nos guíes esta semana. Gracias por tu misericordia y la gracia que has tenido y por haber usado instrumentos limitados y falibles para hacernos llegar el Evangelio. Y gracias porque así lo sigues haciendo. Reconocemos nuestra limitación, reconocemos nuestra debilidad, pero nos aferramos y confiamos en tu poder para arriesgarnos, Señor, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Señor, gracias por tu palabra. Cuídanos el resto de este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.